al segundo video tutorial de la base de datos de congénitas del adulto. Esta base de datos tiene un mensaje recordatorio para que carguemos la fecha de seguimiento actual, la medicación, el diagnóstico y la complejidad de cada paciente. Estos datos son muy relevantes para realizar trabajos de investigación. Podemos ver que la base de datos cuenta con un primer sector de datos del paciente, en los cuales van a agregar el apellido y nombre y el documento. El documento es un campo obligatorio y el cual tienen que completar siempre, porque es el que permite registrar al paciente y evitar valores duplicados. Después van a ver que hay campos con menús desplegables y esto se los realiza para evitar errores en la carga. Dentro de las instituciones, arriba y a la izquierda, si usted no figura en la lista desplegable, puede ingresarlo manualmente. La fecha de nacimiento es muy importante y la van a cargar directamente con los números. Por ejemplo, 10 del 10 del año 2000. La fecha de ingreso, supongamos que sea hoy, 0406 del 2013. Y la fecha del último seguimiento será en este caso 0506 del 2013, que es la fecha en la cual estoy modificando o creando el resumen de historia. El resumen de historia clínica es un campo memo que le permite cargar los datos como en un Word y que da la posibilidad de escribir todo lo que necesiten escribir sobre el paciente. Con respecto a la complejidad de la cardiopatía, tenemos un link que nos va a llevar a una presentación PowerPoint en donde están listados los pacientes con diagnóstico simple, y en ellos se pueden fijar pacientes con complejidad moderada o pacientes con complejidad o gran complejidad. Una vez que han repasado o visto en dónde se coloca su paciente, pueden cerrar esta ayuda y van a colocar la severidad del paciente en este campo. Con respecto al diagnóstico internacional, nos guiamos por las guías del International Pediatric Cardiac Corps, donde el primer campo van a tener los grupos de diagnósticos, supongamos un ventrículo único. En el segundo campo vamos a agregar más características al ventrículo único, pueden escribirlo. Por ejemplo, ventrículo único, atresia tricuspidia. En el tercer campo, ventrículo único, menú desplegable, buscan atresia tricuspidia. Con las distintas características, 1A, 1B, 1C. Y lo mismo hacen para el cuarto campo. La 1C. Posteriormente pasamos al campo de los procedimientos invasivos y donde van a marcar si el paciente tuvo cirugía cardíaca o no, cuál fue el número total de cirugías cardíacas, cuántas fueron abiertas y cuántas fueron cerradas. Abiertas son las que necesitan circulación extracorpórea y cerradas las que no necesitaron circulación extracorpórea. Tenemos también en los menús desplegables la cirugía y supongamos que se hizo el paciente una anastomosis, entonces buscamos como paliativa anastomosis subclavio pulmonar, que puede ser izquierda o puede ser derecha. Es importante colocar la fecha y supongamos que el paciente fue el 20 del 05 del año 2001. Posteriormente el paciente fue sometido a un Glenn, buscan el diagnóstico, está con Glenn clásico o Glenn bidireccional.
También colocan la fecha, 2005 del año 2005. Y finalmente un bypass del ventrículo venoso o un atrio pulmonar. Un bypass total del ventrículo derecho con tubo externo que puede ser fenestrado o no fenestrado. 2005 del 2008. Estos datos son muy importantes para hacer las curvas de seguimientos o de mortalidad con los procedimientos. Lo mismo tenemos para la hemodinamia, cuántos cateterismos se realizó. Esto incluye el número total de cateterismos, cuántos fueron terapéuticos, supongamos que 1, y cuántos fueron diagnósticos. Acá van a cargar los procedimientos terapéuticos solamente y no los diagnósticos con su fecha correspondiente. En los factores de riesgo están los factores de riesgo familiares y los factores de riesgo propios del paciente.